Vamos a ver cómo crear un árbol binomial de 4 pasos para calcular el valor estimado de una opción call europea, una opción de compra, por este método binomial. Previamente en otro vídeo ya habíamos visto cómo se trabajaba en el caso de un árbol binomial de 2 pasos. Y ahora vamos a seguir avanzando y vamos a ver un poquito más. La idea no es simplemente hacer más pasos, sino ya ir puliendo un poco el árbol y ver otra forma de calcularlo. Vamos a repasar los datos. Tenemos S, que es el precio del activo subyacente a fecha de vencimiento. Si son acciones, serían el precio de las acciones, que serían 100 euros. E, que es el precio de ejercicio. Esto es el precio al cual tenemos derecho a comprar, en este caso porque es un call, esas acciones llegada a la fecha de vencimiento. U, que es el factor de crecimiento o factor de subida, que es 1,25. Esto es el numerito por el que hay que multiplicar al precio de las acciones del periodo anterior en caso de que supongamos que están subiendo. Y D, que es su inverso, que es 0,8, sería el numerito por el que hay que multiplicar el precio anterior para obtener el precio nuevo de las acciones en caso de que supongamos que están bajando. R es la rentabilidad libre de riesgo, que viene medida en tanto instantáneo para trabajar en capitalización continua. Que si vemos aquí, lo que hemos hecho es suponer un 7% efectivo anual en capitalización normal y al meterle el logaritmo neperiano de 1 más ese 0,07 obtendríamos el tanto instantáneo. P, que es la probabilidad de subida, que es esta que tenemos aquí, que te dice que P es la exponencial de R por incremento de T menos D partido U menos D. Esa formulita la hemos aplicado aquí y hemos obtenido este valor. 1 menos P es justo el complementario, que es la probabilidad de bajada. N es el número de pasos. Como estoy en un árbol binomial de 4 pasos, pues ponemos 4. T es el número de años, que podemos indicar que son 2 años, o que es 1 año, o que si fueran 5 meses, sería 5 partido por 12. Porque siempre tiene que estar expresado en años, puesto que el tanto instantáneo es un tanto anual. E incremento de T, que es dividir C13, que es el número de años, entre C12, que es el número de pasos. En este caso sería 2 entre 4 y eso nos da 0,5. Muy bien, pues vamos a ir construyendo el árbol binomial. Comenzamos por el inicio, que sería los 100 euros que vale ese activo subyacente o esas acciones al inicio, en la firma del contrato, en T igual a 0. Eso sería 100. Y aquí abajo tenemos el desarrollo teórico de cómo va a evolucionar esto. Partimos de S, que es el precio del activo subyacente, el spot, el precio de contado. Y esto, si se incrementa, sería S por U. Si disminuye, sería S por D. Si de aquí vuelve a incrementarse, sería S por U y por U, que es S por U al cuadrado. Si vuelve a incrementarse, sería S por U al cubo. Si vuelve a incrementarse, sería S por U a la cuarta. ¿Y qué sucede cuando, aparte de haberse incrementado, tengo un descenso? Pues que habría que multiplicar también por D. Y así, si parto de aquí, de S, subo y ahora bajo, esto sería S por U y por D. Pero como U y D son justo el inverso uno del otro, llegamos nuevamente al valor S. De esta forma construimos todo el árbol. Y es lo que voy a hacer ahora, con valores numéricos. Nos venimos aquí y esto sería 100, que es el precio anterior, por U, que es 1,25, y eso lo fijo con dólares, pulsando la tecla F4 y doy intro. Ese 125 es una formulita que la voy a copiar y la voy a pegar aquí, aquí y aquí, porque en toda esa
rama, en toda esa línea donde va subiendo continuamente, simplemente hay que ir multiplicando sucesivamente por u. Por lo tanto, pego la fórmula y veo que obtengo los valores que se van alcanzando como máximo. Y ahora veamos qué sucede cuando bajo. Pues parto de 100 y voy a multiplicar por d, que es 0,8. Ese 0,8 lo pongo con dólares, pulso F4, pulso intro y ya tengo que de 100 he bajado a 80. Y esta celda la voy a copiar y la voy a pegar en el resto, en todas las demás. Elegimos esta, con el control apretado pulsamos esta también, esta, y esta. He marcado todas las demás y ahora le digo botón derecho y le digo que pegue las fórmulas. Con lo cual el cuadro se ha completado. Por ejemplo, ¿cómo he llegado a este 64? Pues este 64 he llegado de la siguiente forma. He partido del anterior y he subido multiplicando por 1,25 o he partido de este que es mayor, que es 80, y he reducido multiplicando por 0,8. Muy bien, pues ya tenemos nuestro árbol perfectamente resuelto en cuanto a precios del activo subyacente, precios de las acciones. Ahora lo que voy a hacer aquí es que voy a construir una celda de un color amarillo y en esa celda voy a poner el payoff o el valor intrínseco a fecha de vencimiento. Como estoy en un call, hay una formulita que te dice que eso es el máximo entre 0, porque nunca puede valer menos de 0, puesto que si no, no ejercería, punto y coma, el precio en el que estoy, menos el precio de ejercicio, que es 100 euros, y lo voy a poner con dólares. Lo fijo para que no varíe. Pulso Enter y ahí estaría obteniendo un payoff, una ganancia, sin considerar primas, sino simplemente la ganancia de 144,14. Esta celda la voy a copiar y la voy a pegar en todas las de su columna. Esto es, la vamos a copiar y la vamos a pegar aquí, aquí, aquí y aquí. Voy a pegar con fórmulas y también voy a copiar y pegar el formato. Esto es, quiero que esto sea también una celda amarilla, esta también y esta también. Ya tengo esto de aquí construido. Como es un call, se ve muy bien que hay unos cuantos valores en los que sale positivo y el resto ya sale 0. Las celdas amarillas, cuando no ejerzo, sale 0. Muy bien, pues ahora voy a ir hacia atrás. Esto es, voy a construir aquí esa celda amarilla, voy a copiar y pegar formato y voy a ver cuál sería la fórmula que tengo que poner aquí. La formulita que hay que poner en esta celda sería más, abre paréntesis, el valor en caso de que haya subida, por la probabilidad de subida, que es P, y eso lo fijo con dólares, más el valor que hay cuando hay una bajada, por la probabilidad de que haya una bajada, que es 1 menos P, y eso lo fijo con dólares. Ahora, cerramos paréntesis, y eso lo que hay que hacer es descontarlo una fracción de tiempo. Para ello voy a usar el tanto instantáneo y por lo tanto tengo que usar la exponencial, porque para hacer una operación de descuento en capitalización continua o en descuento continuo hay que trabajar con la exponencial, abre paréntesis, como es un descuento meto un signo menos, aquí tengo que poner el tipo de interés libre de riesgo, que es un tanto instantáneo, lo fijo con F4, para que no varíe, lo pongo dólares, y aquí tengo que multiplicar por la celda C14, que es incremento de T, que también va con dólares. Cierro paréntesis,
Pulso Enter y obtenemos un valor de 98 redondeando con 64. Esta celda se puede copiar ya a todas las demás. Copio esta, la pego aquí y también la voy a pegar aquí y aquí y aquí y aquí y aquí y aquí y aquí e incluso aquí. Control V. Muy bien, nos salen unas flechas en exceso porque las ha tomado al copiar y las voy a ir borrando. Esta la elimino, esta también, las flechas estas que sobran. Muy bien, ya tenemos hecho el árbol y esta sería la prima. Ya hemos calculado que la prima de ese cole europeo es 22,57, 76, etc. Ya estaría hecho. Y ahora lo que voy a ver es cómo hacerlo de otra forma. Esa otra forma es sin necesidad de hacer el árbol binomial. Simplemente voy a hacer una tabla donde voy a llegar a estas celdas de color azul y estas celdas de color amarillo. La tabla la tenemos ya por aquí maquetada, la traemos. Ya tenemos aquí la tabla donde tenemos la primera columna que nos da la rama en la que estoy. Esto sería del 0 al 4, que son 5 posiciones. La primera sería esta, la de arriba. La segunda sería esta. Y así hasta abajo. Si contamos, empezando a contar por 0, son en total 5. Serían 1, 2, 3, 4 y 5. Que aquí empezamos como del 0 al 4. Muy bien, vamos a poner ahora la columna que se denomina SN, que es el precio del activo subyacente a fecha de vencimiento. Esto es cuánto valen las acciones llegada a la fecha de vencimiento. Estas son las celdas de color azul que tenemos aquí en esta columna. Primero sería 244, 156,25, etc. ¿Cómo lo hago? Pues lo voy a calcular de la siguiente forma. Una formulita que parte del precio inicial de las acciones y ese precio lo voy a multiplicar por el factor de crecimiento, factor de subida, que es 1,25, que lo voy a elevar a, abre paréntesis, 4 menos G5. Cierra paréntesis y lo voy a multiplicar por D, que es el factor de descenso, elevado a G5. Pulsamos Enter y efectivamente obtenemos 244,14, que es el mismo valor que habíamos obtenido en el árbol binomial. ¿Por qué esta fórmula? Bueno, pues lo que estamos haciendo es exactamente lo mismo que hemos hecho en el árbol. En este caso, si analizamos la fórmula, G5 es 0, con lo cual aquí todo número elevado a 0 es 1. Repetimos, esto es 0. Si en Excel se selecciona parte de una fórmula cuando estás editando y pulsas la tecla F9, te dice el valor. Esto es cualquier número elevado a 0 es 1, esto es 1, con lo cual multiplicar por 1 pues es como si no hubiéramos puesto nada. Esto sí, esto es 4 menos 0, que es 4, y esto es el factor 1,25 elevado a la cuarta, lo que dé. Y esto multiplicado por 100. De tal forma que esto es 244,14, que por 1 son 244,14. No voy a dar Enter para que no se quede el número, sino que voy a dar Escape. Salimos con la tecla Escape y la fórmula queda ahí como estaba. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que si hemos puesto los dólares en el sitio correcto, que sería aquí para fijar, aquí para fijar y aquí para fijar, pulsamos Enter y ahora podemos copiar hacia abajo y nos da los valores del cuadro, del árbol binomial. Y efectivamente, aquí vemos todos los valores. 156,25, 100, 64 y 40, 96. Correcto.
Ahora vamos con el payoff. Como es un call, esto es el máximo entre 0 y este valor que acabamos de calcular, menos el precio de ejercicio, que es 100, con dólares. Esto es, fijando esa celda. Pulso Enter y esto lo copio hacia abajo. Con lo cual ya tengo todas las celdas de color amarillo. Esta veo que es 1,4211 por 10 a la menos 14. Esto es básicamente 0, que es justo lo que aquí sale. Y aquí en esta zona voy a calcular la binomial. Esto es la probabilidad de la distribución binomial, que es la que estoy utilizando para este caso. Para ello nos situamos en esta celda y tenemos que utilizar una función de Excel que me permite calcular la distribución binomial. Nos vamos al asistente de funciones. Este asistente nos va a proporcionar la binomial. Si nos vamos a las estadísticas, categoría estadísticas, y se llama distribución binomial.n. Buscamos la distribución binomial.n y aceptamos. Lo de .n es porque en las versiones modernas de Excel la han llamado así, han renombrado un montón de funciones estadísticas y ahora se llama así. Si estamos usando un Excel en una versión antigua, simplemente sería distribución binomial. Pulsamos aceptar y vemos que nos pide el número de éxitos, que sería en este caso 4 menos la celda G5, que es la rama en la que estoy. Lo que nos pide luego es el número de ensayos, que en este caso sería 4, porque estoy en un árbol binomial de 4 pasos. Y hemos dicho que n es 4. Lo siguiente que te pide es la probabilidad de éxito, que esto es P. Pulsamos la celda C10. Y luego, donde pone acumulado, aquí hay que darle un valor lógico, verdadero o falso, 0 y 1, que indique si lo que quiero es la acumulada o la normal. Vamos a poner que es 0, porque lo que quiero no es la acumulada, sino la de probabilidad normal. Le doy a aceptar, eso te da una probabilidad, miro a ver los dólares para poder copiar hacia abajo. En este caso tendría que poner dólares en C10. ¿Por qué? Pues porque no quiero que se mueva el valor de P. Pulsamos Enter y copiamos hacia abajo. Si todo va bien, nos está dando la probabilidad y si vemos la suma, tiene que dar 1. La suma, como es la probabilidad total, tiene que ser 1. Muy bien, pues ya lo tendríamos. Estas dos simplemente son de comprobación o para indicar otro método. ¿Por qué? Porque la distribución binomial, que tenemos aquí la formulita, lo que te dice es que es el número combinatorio n sobre x, un número combinatorio que Excel también calcula, multiplicado por p elevado a x, 1 menos p elevado a n menos x. Y lo podemos comprobar. Para calcular este número combinatorio pulsamos el asistente de funciones, f de x, y hay una función que estará en las matemáticas que nos da el número combinatorio. Aquí lo tenemos, combinat. Pulsamos aceptar, nos dice que qué número queremos y ahí habría que poner 4 y nos dice que qué tamaño. Y aquí tenemos que poner la celda G5. Pulsamos aceptar y ahí nos dice que es 1, lo copiamos hacia abajo y nos salen los números combinatorios. Esto, si nos acordamos de haberlo hecho alguna vez, es el famoso triángulo de Pascal. Son los números que van saliendo ahí. Y aquí vamos a calcular ya la binomial, que sería utilizar esta propia función, los números combinatorios, que lo podemos utilizar usando esta, y esto hay que multiplicarlo por P, que es
la probabilidad de subida, la vamos a fijar con dólares, elevado, abre paréntesis, a 4 menos la celda G5. Aquí cerramos paréntesis y hay que volver a multiplicar por 1 menos P, que es la probabilidad de bajada, elevado, y en este caso directamente a la G5. Pulsamos Enter y si todo va bien nos tiene que quedar lo mismo que antes. Y efectivamente queda lo mismo. Ahora vamos a poner los dólares en su sitio, que nos falta aquí el dólar en C11. Y si copiamos hacia abajo, todo debe coincidir con la columna donde tenemos aquí la binomial. Y efectivamente vemos que coincide. Por lo tanto, esto simplemente es otra forma de trabajar y nos vamos a quedar con la de la binomial. Aquí vamos a poner con otro color, color naranja, otra vez el cálculo de la prima, pero en esta ocasión sin utilizar el árbol binomial, sino directamente esta tablita. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues simplemente multiplicando el payoff por la probabilidad y sumar. Eso se hace con suma producto, que va multiplicando por parejas y sumando, y luego eso habrá que descontarlo. Nos venimos aquí y ponemos igual suma producto, abre paréntesis, marcamos la zona amarilla del payoff, punto y coma, marcamos las probabilidades dadas por la binomial, cierra paréntesis, y eso sería el valor de la prima valorada a valor final, pero yo quiero a valor inicial, con lo cual hay que descontarlo. Como el tipo de interés que me han dado es un tanto instantáneo, hay que utilizar capitalización continua. Por eso multiplico por la exponencial de, como estoy descontando, sino negativo, hay que poner R, que es el tanto instantáneo, que es un tanto en capitalización continua, que es la rentabilidad libre de riesgo, y hay que multiplicar por el tiempo, que en este caso son 2 años. Cierro paréntesis y si todo va bien debe dar lo mismo que antes. Y efectivamente veo que coinciden. 22, 57, 76, que es el mismo caso que teníamos ya hecho con el árbol. Por lo tanto, hemos visto ya un árbol de múltiples periodos, en este caso de 4 periodos, de 4 pasos, y lo hemos visto de 2 formas, construyendo el árbol entero, o bien sin necesidad ya de construir el árbol, simplemente construyendo estas 4 columnas. La rama en la que estoy, el valor que toma el activo subyacente a fecha de vencimiento, el payoff o valor intrínseco a esa fecha de vencimiento y la probabilidad binomial. Esto se multiplica por parejas estas celdas y se descuenta. Y así obtengo el valor de un call europeo. Muy bien, pues ya vamos avanzando en todo este modelo de valoración de opciones mediante árbol binomial.